parte. Si me equivoco, me corrigen, porque con el otro grupo creo que más o menos nos hemos quedado en el mismo lugar, pero bueno, recuérdenme si nos quedamos aquí con ustedes en las dos fórmulas de interacción. Sí, profe, las terminamos. Ok, bueno, entonces explicamos las dos fórmulas de interacción para las columnas, que es las que podemos aplicar dependiendo del caso que se trate con la relación de cargas de compresión. Entonces, decíamos entonces ayer que pues lo que tenemos que determinar para las fórmulas son las resistencias, o sea, la carga resistente, los momentos resistentes en un sentido y en otro, pero que también tenemos que calcular o calcular los factores de amplificación de los momentos últimos que están actuando en la columna. Entonces, bueno, para calcular ese momento último, pues tenemos que considerar esos factores de amplificación. El criterio con el que estamos nosotros diseñando, que es el criterio que está en el reglamento y que es el que estamos viendo en clase, recuerden que es el LRFD, que es el criterio o el diseño por factores de carga y resistencia. Y ese criterio considera dos factores de amplificación. Uno que toma en cuenta la deformación de la columna, la deflexión de la columna por pandeo, y el otro que toma en cuenta el efecto de desplazamiento lateral de la columna cuando forma parte de una estructura que tiene desplazamiento o que puede desplazarse. Cuando una estructura puede o no puede desplazarse depende de las características geométricas de la estructura, tanto en planta como en alzado, pero también depende si la estructura tiene o no elementos estructurales que le impidan ese desplazamiento. ¿Qué elementos estructurales puede tener una estructura formada por marcos, columnas y traves? ¿Qué elementos estructurales puede tener que le impidan el desplazamiento lateral? Los contraventeos, ¿no? ¿O qué? Así es. Uno de ellos serían los contraventeos o arriostramientos, justamente, ¿no? Por eso por aquí dice un marco no arriostrado o un marco sí arriostrado. Un arriostramiento es ese contraventeo o esa diagonal, ¿no?, que ponemos como parte estructural del marco, si la estructura es a base de marcos. Pero hay otros elementos, uno muy común, o que puede ser muy común también, ¿cuál es? A ver, ¿quién es Saltamontes? Ya lo espantó, profe. No espante, profe. ¿Quién es? ¿Quién eres? Pues ya se fue, abandonó la reunión. Bueno, mientras regresa. A ver, Hernán, aparte de las diagonales y esto que le llamamos arrastramiento, ¿qué otro elemento estructural le podemos poner a un marco para que no se desplace? Profe, nada más me acuerdo del contraventeo. Y si no, también me voy a salir ahorita. No me acuerdo, profe. ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? Se los estoy preguntando porque ya lo deben haber visto en sus clases de dinámica estructural y de sísmica. ¿No son los amortiguadores? No precisamente, porque los amortiguadores son un elemento adicional precisamente para amortiguar movimientos, ¿no? Que forman parte de un elemento estructural, pero no necesariamente es eso. No, es todavía algo más simple y común. Pues es que por ejemplo, hablando de dinámica estructural, lo que nosotros vimos es que si consideráramos que la parte superior, al deducir las ecuaciones para la rigidez de un marco, si la parte superior era muy rígida a comparación de la columna, evitaba el desplazamiento. O sea, por ejemplo, podría ser una losa,
o una trave. Si la trave es pues, es muy grande, pues a comparación de la columna, o bueno, es lo que nos habían dicho, puede restringir el desplazamiento. Sí, puede ayudar, no exactamente restringirlo del todo, pero sí puede ayudar. Sin embargo, ahí hay, seguramente también se los comentaron, no es muy aconsejable tener vigas demasiado fuertes y columnas débiles. ¿Sí se acuerdan de esa frasecita? Sí. Bueno, pero no, les decía, es algo más simple. Es algo de lo que ahorita ustedes todos, yo creo que todos están rodeados en el lugar donde están. Los muros. Exacto. Si nosotros le ponemos un muro a un marco y ese muro está acoplado a las columnas, que así les llamamos justamente muros acoplados, entonces ese muro va a impedir que la columna, que el marco se desplace lateralmente, porque el muro en ese sentido, en el sentido del marco, pues, tiene una rigidez infinita. Entonces, un muro justamente es un elemento que puede servir para hacer los marcos indesplazables, siempre y cuando, claro, la presencia del muro esté considerada en la estructura, o sea, en el análisis, porque acuérdense que también puede ser contraproducente cuando nosotros le ponemos un muro a una estructura que no tenía contemplado ese muro en su diseño, en su análisis. ¿Qué cosas le puede causar? Pues para empezar no estaríamos considerando el peso de ese muro al hacer el análisis. Empezando por ahí, pero ¿qué más? Fallas. Pues aumenta la rigidez y provoca torsión, ¿no? Bueno, dependiendo, si no está considerada, puede provocar torsión. Exacto, puede provocar torsión porque depende de la posición, ¿no? De los muros. Viendo de planta un edificio, si nosotros le ponemos muros que no están considerados y nada más se los ponen en una cara de la planta, o sea, en un lado de la cara, por ejemplo, pues entonces a la estructura al moverse con un sismo, esa cara o ese lado de la estructura, de la planta de la estructura, va a estar muy rígido y los otros lados no. Entonces eso puede ocasionar, ¿no? que la vista de planta, la estructura, sufra torsión. Pero a nivel más local, en los marcos, si ustedes ponen un muro que no está considerado en el análisis, ese muro le provoca esfuerzos adicionales a las columnas para los cuales no están diseñadas. Y peor todavía si el muro no es de altura completa, si ponen un muro a media altura o a 3/4 de altura, le provoca a las columnas, aparte del asunto de la rigidez, le provoca también un cortante, ¿no? Un cortante muy fuerte. Entonces, y esos son casos muy comunes en los edificios, y fueron casos muy comunes en los edificios que fallaron en el sismo del 85 en la Ciudad de México, la presencia de esos muros a medias alturas para formar balcones de ventanas y cosas así, ¿no? Que se los pusieron cuando los construyeron, pero no estaban considerados en el diseño, y ocasionaron cortantes para los que no estaban diseñadas las columnas. Pero bueno, si el muro está considerado y es un elemento que podemos usar, es un elemento estructural, lo podemos usar para darle rigidez lateral a las estructuras. De hecho, es muy usado para eso. Entonces, incluso los muros pueden ser de concreto, no necesariamente de mampostería, pueden ser de concreto para todavía que sean más rígidos. Y seguramente en sus clases de sísmica también, pues ya vieron que varias soluciones para hacer edificios sismoresistentes o estructuras sismoresistentes, y hay soluciones justamente utilizando núcleos, ¿no? de rígidos, el centro del edificio haciéndole un núcleo rígido, por ejemplo, a base justamente de muros, ¿no? de concreto, que a veces se aprovechan para que sean los cubos de los elevadores o los cubos de las escaleras, y esos elementos que son muros, pero no sirven para la rigidez, ¿no? Bueno, entonces, una estructura, un marco, desplazable o no, pues depende de eso, depende de si tiene elementos que le impidan el desplazamiento lateral o si no los tiene. También puede ser que sea indesplazable sin necesidad de esos elementos si el marco, la estructura, geométricamente tiene ciertas características, y también tiene que ver con la posición de las cargas. Entonces, más adelante,
justamente vemos los casos, estos incisos que están aquí. Inciso A, marco simétrico en forma y cargas verticales. Esto es, el marco es simétrico en forma, tiene una carga vertical distribuida, pero como es distribuida, pues entonces la consideramos simétrica, tiene una fuerza lateral, y entonces el marco, este marco que ven aquí con esa fuerza y esa carga, pues es igual a un marco que se deforma simétricamente, pero también es un marco que se desplaza. ¿Por qué se desplaza? Bueno, porque tiene la fuerza lateral. Entonces, la suma de esas dos deformaciones, bueno, más bien la suma de esos dos comportamientos, lo tenemos que considerar nosotros para el valor de los momentos. Entonces vamos a tener un factor de amplificación que le llamamos FA sub índice 1 y otro factor de amplificación FA sub índice 2. El primero es debido a la deformación de la columna, por lo tanto, al deformarse la columna, hay un distanciamiento de su eje que provoca más momento flexionante porque la carga ya no está aplicada en el eje, sino tiene una excentricidad, y entonces provoca un aumento del momento. Por eso calculamos ese factor de amplificación. Y en el segundo caso, pues hay un desplazamiento de todo el marco, o sea, las columnas, las dos, se desplazan. Entonces, la carga pues tampoco ya no está aplicada en el eje de la columna, sino tiene otra excentricidad adicional. Por eso hay otro factor de amplificación. Bueno, inciso B, un marco asimétrico en cargas verticales y sin cargas laterales. Tenemos aquí, imaginen que es el mismo marco, nada más que ahora en vez de tener una carga uniformemente distribuida, ahora tiene una carga puntual, pero esa carga puntual no está aplicada en el centro. Si estuviera en el centro sería simétrica, pero no está en el centro, está cargada hacia un lado. Eso provoca entonces, primero, deformación en las columnas, que eso es normal, pero además le provoca desplazamiento, porque la carga, al estar cargada hacia un lado, provoca que haya una reacción lateral y por lo tanto el marco se desplaza. Entonces, para ese caso también tenemos que calcular factor de amplificación 1 y factor de amplificación 2. Inciso C, un marco con carga horizontal y asimétrico en cargas verticales, que es el caso anterior, pero además con una carga horizontal. ¿Esa carga horizontal qué sería? Pues, por ejemplo, un sismo. Entonces, tiene carga horizontal y además la carga vertical es asimétrica, está cargada hacia un lado. Entonces, otra vez, tiene deformación de las columnas y tiene desplazamiento. Tenemos que calcular dos factores de amplificación. Entonces, en cualquiera de esos tres casos, pues, el momento último, para poder usarlo en la formulita, en las fórmulas de interacción, estos momentos últimos de acá arriba, va a ser igual al momento que ya tenemos, pero multiplicado por un factor de amplificación, más el momento que ya tenemos multiplicado por otro factor de amplificación, la suma de esos dos. Y además ellos dos multiplicados por un factor de carga, para que sea el momento último. Acuérdense que le llamamos momento último hasta que está afectado por el factor de carga. Entonces, bueno, aquí explicamos qué es cada cosa. M sub índice nt es el momento máximo al suponer que no ocurre un desplazamiento lateral en el marco, y MTL es el momento máximo causado por el desplazamiento lateral del marco, ¿no? Este momento, el MTL o el M sub índice TL, valdría 0 si el marco está riostrado, porque entonces ya no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, entonces este segundo término completo ya no hay factor de amplificación, por lo tanto todo esto vale 0, ¿no? Entonces nada más tenemos un factor de amplificación, un solo valor, ¿no? Bueno. FA sub índice 1 y FA sub índice 2, factores de amplificación de momentos que ocurren en la columna cuando no hay desplazamiento lateral, en el caso del 1, y del 2, factor de amplificación cuando resulta que hay desplazamiento lateral. Ok, ¿cuánto valen esos factores de amplificación? Bueno, en el caso del primero, los vamos a calcular con esta expresión, que no debe ser muy extraña para ustedes, que parece mucho a una expresión que ya usamos para el caso de las vigas, donde calculábamos un coeficiente de flexión C sub índice M. Pero bueno, para el caso de las columnas, ¿cuánto va a valer eso, ese coeficiente de flexión? Va a valer 1 para columnas en marcos no restringidos, o sea, esto es que no tienen arrastramientos, ni diagonales, ni muros, ni nada. Entonces, ese coeficiente va a valer 1. Para columnas que sí tienen arrastramientos o muros o diagonales,
pero que no tienen cargas laterales. Entonces vamos a calcular el coeficiente con esta expresión, donde M1 y M2 son los valores de los momentos en los extremos de la columna, el momento menor y el momento mayor de los extremos, y que no debe ser menor a 0.4. Si les resulta menor de 0.4, tienen que tomar 0.4. Si resulta mayor a 0.4, pues toman el valor que les dé. Bueno, y esto del signo, el cociente del momento menor y el momento mayor, pues les va a dar positivo cuando el signo de los momentos es el mismo, o sea, giran hacia el mismo lado. Les va a dar negativo cuando los signos son contrarios, ¿no? Bueno, y número 3, columnas en marcos indesplazables, pero sujetos a cargas transversales. El coeficiente va a valer 0.85 para columnas cuyos extremos están restringidos, y va a valer 1 para los miembros que no están restringidos. Repito, columnas que forman parte de marcos indesplazables, o sea, que sí tienen diagonales, como este que está aquí, pero sujetos a cargas transversales. O sea, que hay cargas transversales, entonces el coeficiente lo vamos a tomar cualquiera de estos dos valores. Factor de amplificación 2. O sea, todo eso fue para el factor de amplificación 1. Esto es para poder usar esta formulita, ¿no? Factor de amplificación 1. Bueno, en la fórmula, ¿qué más aparece? Aparte del C subíndice M. Aparece la carga última en la columna y aparece P subíndice E, que es la carga de Euler. La carga que calculamos con la fórmula de Euler. Bueno, el factor de amplificación 2. Lo vamos a calcular de esta manera. Si se fijan, aparece aquí una sumatoria. ¿Qué significa la sumatoria? La sumatoria es la suma de todas las cargas últimas en todas las columnas del entrepiso. O sea, nosotros estamos revisando, diseñando una columna, pero tenemos que saber o conocer todas las cargas de todas las columnas de ese entrepiso. Y vamos a hacer una sumatoria. Delta H, el desplazamiento lateral del entrepiso. ¿De dónde vamos a sacar ese dato? Bueno, pues del análisis estructural de los marcos, o del marco, o de toda la estructura. Pues acuérdense que un dato que podemos calcular es el desplazamiento, ¿no?, de cada entrepiso. Cuánto se desplaza lateralmente. Entonces, delta H es ese desplazamiento. Sumatoria de H es la suma de todas las fuerzas horizontales que causan el desplazamiento. L es la altura del entrepiso. Y la sumatoria, o sigma P subíndice E, es la suma de las cargas de Euler para todas las columnas del entrepiso. Entonces, la carga de Euler, pues, es la fórmula de Euler. Ya todos la conocen: pi cuadrada por el módulo de elasticidad del acero, por el área de acero de la sección, dividida entre la relación del vertez al cuadrado. Relación del vertez de la columna, claro, ¿no? Porque esta carga de Euler es para cada columna. Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? No, todo bien, gracias. Bueno, iniciamos con el primer ejemplo. Una columna que solamente tiene momento en una dirección. Forma parte de un marco, y el ejemplo es determinar si esa sección, esa columna, ese IR, es adecuado o no es adecuado para soportar los elementos mecánicos que están ahí actuando, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos mecánicos? Una carga de 20 toneladas y momentos flexionantes en la parte superior de 19 toneladas metro y en la parte inferior de 9.5 toneladas metro. Pongan atención en esto. Orientación de los ejes. A propósito, el ejemplo tiene ese cambio en el nombre de los ejes, porque eso es algo muy común en los planos estructurales y, bueno, en los planos arquitectónicos y demás. Cuando vamos a hacer los diseños, no siempre los ejes de la planta de la estructura coinciden con los ejes de los perfiles, con los ejes ortogonales que les ponemos a los perfiles. Ustedes, si checan los manuales y las tablas de todos los fabricantes de perfiles de acero, pues todos ponen el eje vertical, eje Y, y el eje horizontal, eje X, ¿no? Y todos los datos de los perfiles, todos los datos geométricos y sus elementos mecánicos, todos están referenciados a esa posición de ejes. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de una planta, de una estructura, de un edificio, pues puede haber perfiles que estén girados, ¿no? Unos tienen una orientación, otros tienen otra orientación. Entonces ya los nombres de los ejes pues ya no son los mismos. Entonces,
hay que acostumbrarse a eso, y aquí sirve mucho que se acostumbren a lo que ya habíamos visto en clases y ya se los he comentado varias veces. Acostúmbrense a identificar cuáles son el eje débil y el eje fuerte de una sección. Y eso nos lo da la forma de la sección. Acuérdense que es más fácil doblar una sección en el sentido más delgado que en el sentido más grueso o más peraltado, ¿no? Entonces, tiene un eje débil, donde es más fácil flexionarla, y un eje fuerte, donde es más difícil flexionarla. En el caso de este marco que está aquí, bueno, pues como ven, están trazados los ejes. En este sentido es el eje X, y en este otro sentido es el eje Y, bueno, y en el eje Z pues es el eje vertical. Pero el perfil de la columna pues está puesto en esta posición que está ahí dibujado. Entonces, si se fijan, el eje Y de la planta, pues para el perfil sería el eje X, ¿no? Entonces, por eso los momentos que están ahí dicen momento en Y, pero es el momento en Y, es el momento que está girando alrededor de este eje. Que para el perfil, el momento lo estaría flexionando alrededor de cuál eje para el perfil. Del eje X, ¿no? ¿No? ¿Sí? Del X. Entonces, viendo eso, lo primero que hacemos en el ejemplo es tomar las propiedades de la sección, y pues las tomamos de las tablas, ¿no? De donde está el IR de 457 milímetros por 96.7 kilogramos por metro de peso. Y tomamos los datos que vamos a necesitar: peralte, espesores. De una vez tomamos las relaciones ancho-espesor que ya están calculadas ahí, el ancho del patín, el área, y si se fijan, momentos de inercia, radios de giro, módulos de sección, el módulo de sección elástico, el módulo de sección plástico. Si se fijan, estamos tomándolo como del eje Y, pero si se fijan en el valor, en realidad no es el valor del eje Y del perfil que está en la tabla, es el del X. O sea, este es un valor grandote, 49.537. El valor más grande es el de X. Entonces, simplemente nada más le estamos cambiando el nombre al eje, ¿no? Pero el valor que debemos de tomar es el del eje fuerte, porque es alrededor del cual el perfil se va a flexionar. Y los módulos de elasticidad y plásticos, la misma historia. Este valor que está aquí es el que corresponde en la tabla, es el que corresponde al de X. Nada más que aquí le llamamos Y porque aquí todo lo vamos a hacer como si fuera Y. ¿Sí queda claro eso? Sí, o sea, de los que están en la tabla, nada más lo cambia al valor Y ya. Exacto, ¿sí? Si ustedes lo revisan aquí en estos valores, si tienen por ahí a la mano las tablas de los perfiles, a lo mejor les da una ligera variación los valores, ya se los había explicado, depende de la edición, las tablas hay algunas tienen errores de dedo, o algunas ediciones aproximaron los valores, porque nunca le ponen, si se fijan, nunca le ponen decimales, entonces unos están aproximados y otros no, y por eso les puede variar un poquito. Pero bueno, no, digo, como esto es un ejemplo nada más, pues no es tan importante que los valores cambien un poco. Ok, entonces, tipo de acero, tipo A36, y vamos a considerar en el ejemplo, están todas las operaciones en el ejemplo, están considerando el módulo de elasticidad del acero como 2 millones, 2.0 por 10 a la 6. ¿Se acuerdan que en clase usábamos a veces 2.1 por 10 a la 6, 2.100.000? Pero se pueden usar las dos, se puede usar 2.100.000 o se pueden usar 2 millones nada más de kilogramos por centímetro cuadrado como módulo de elasticidad. En este caso está usado 2 millones. Entonces, empezamos justamente determinando la carga axial resistente, P sub índice R, que es lo que necesitamos determinar, porque recuerden que lo necesitamos para poder determinar esto, la relación de esfuerzos de compresión, y poder saber si vamos a usar esta fórmula o si vamos a usar esta otra de las fórmulas de interacción.
Entonces, vamos a determinar el valor P subíndice R. Entonces, bueno, ese valor P subíndice R, o la carga resistente, es justamente lo que vimos en el inicio del semestre pasado, elementos sujetos a compresión simple. Y empezamos, bueno, pues revisando si los elementos de la sección pueden sufrir o no el pandeo local. Entonces revisamos patines, la relación ancho-espesor del patín debe ser menor a esta cantidad, y lo revisamos, vemos que 5,1 es menor a 15, no tendría problemas de pandeo local. El alma debe ser menor a esta cantidad, lo es, no tiene problemas de pandeo local. Entonces podemos continuar. ¿Qué pasaría si tuviera problemas de pandeo local alguno de los dos? ¿Se elige otra sección? No, no necesariamente. Porque además acuérdense que estamos revisando una sección que ya está propuesta. Se tiene que revisar el pandeo general, ¿no? Y asimismo ver si es la sección adecuada para esa carga. El pandeo general lo tenemos que revisar de todos modos más adelante, que es la relación de Sveltez, ¿no? De la columna. Porque dependiendo de ese valor nos va a dar el valor de la carga. Sí, o sea, eso de todos modos lo tenemos que hacer. Pero, ¿qué tenemos que hacer antes de eso? si tenemos problemas de pandeo local, tanto en el patín como en el alma, o en uno de los dos. Les recuerdo, tenemos que calcular un factor de reducción. ¿Quién se acuerda cómo se llaman esos factores de reducción? Son dos. Uno para los elementos planos no atiesados y otro para los elementos planos atiesados. ¿No será QA y QS? Exacto, esos dos. Q subíndice A y Q subíndice S, así les llaman en el reglamento. Y son factores de reducción. Como el perfil puede tener problemas de pandeo local, entonces lo que hacemos es calcular un factor que reduzca la carga que le vamos a aplicar para que no llegue a tener esos problemas de pandeo. O sea, eso es lo que significan esos valores de reducción, ¿no? Esos factores de reducción. Al reducir la carga que le damos que puede soportar, entonces no hacemos que no llegue hasta tener ese pandeo. Pero bueno, este no es el caso. Tanto los patines como el alma cumplen con los valores permitidos, por lo tanto no tendrían ese peligro. Entonces no reducimos nada, continuamos. Ahora sí, revisamos el pandeo general, que es lo que comentaba Eric. Y ese pandeo general, bueno, lo tenemos que revisar calculando la relación de Sveltez. Pero para poder calcular la relación de Sveltez necesitamos este valor de K, que recuerden que es el valor del factor de longitud efectiva. Y que, bueno, aquí ya está calculado 1.23, pero ¿de dónde salió? Bueno, pues salió del nomograma. Y para poderlo calcular del nomograma, necesitamos entrar al nomograma con los valores de las rigideces de los nudos, tanto del nudo superior como del nudo inferior. Entonces, ¿por qué lo calculamos del nomograma y por qué no lo calculamos de las otras grafiquitas? ¿Se acuerdan que vimos una gráfica donde están unas figuras con los apoyos idealizados de las columnas en los extremos? Se puede tener empotramiento, articulación, desplazamiento libre, o extremo libre incluso, etcétera, y que nos dan abajo un valor de K para cada uno de esos casos. ¿Por qué lo calculamos del nomograma y no de allá? Bueno, porque pues es un marco del cual tenemos la información necesaria para poder calcular rigideces, y si calculamos rigideces de los nudos, el valor va a ser mucho más exacto que tomarlo aproximado de aquella tabla. Y aquí podemos calcular la rigidez del nudo superior del marco, de la columna, porque se forma un nudo entre la columna y la trave. Y por eso tenemos aquí el dato de la trave. ¿Qué necesitamos de la trave para poder calcular su rigidez? Necesitamos su momento de inercia y su longitud. Entonces tenemos esos dos datos. Aquí nos los dan como datos. Y de la columna, pues también tenemos su longitud, que son los 6 metros, y también tenemos su momento de inercia, que es este que está aquí, ¿no? El perfil. Entonces, podemos calcular la rigidez del nudo superior. Dividimos el momento de inercia de la columna, bueno, la
rigidez de la columna, de la sección, que es su momento de inercia entre su longitud, entre el momento de inercia entre la longitud de la trave. O sea, rigidez de columna entre rigidez de trave. Y nos da 0.49. Esta es la rigidez del nudo superior. Y la rigidez del nudo inferior la tomamos igual a 1 como valor práctico, nos lo permite el reglamento. ¿Por qué 1 abajo, en el nudo de abajo? Porque es un empotramiento. Es una columna de planta baja y consideramos un empotramiento. Entonces, tenemos las dos rigideces de los dos nudos, del nudo de arriba, del nudo de abajo, y con esos dos datos entramos al nomograma y tomamos 1.23. ¿A cuál de los dos nomogramas entramos? ¿A un nomograma para estructuras desplazables o al otro que es para estructuras indesplazables? ¿Qué les parece este marco? Que sea desplazable o indesplazable. Indesplazable. Desplazable. A ver, hay dos opiniones. ¿Se puede desplazar? Yo digo que es desplazable porque no tiene ningún muro, ningún arriostramiento y tampoco tiene ningún contraventeo. Ok, si nos regresamos acá a los casos que están indicados, ¿a cuál se parece? ¿A este? ¿A este? ¿A este? ¿O a cuál? Al primero. Se parece más al primero, pero ¿cuál es la única diferencia que hay? No tiene carga lateral. No tiene carga lateral. Entonces, si le quitamos la carga lateral, el marco es simétrico en forma y en cargas verticales. Y si le quitamos la carga lateral, teóricamente es indesplazable. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál nomograma entramos acá? Indesplazable. Ok. Bueno, pues de ahí está tomado el valor. Con eso calculamos relación de esbeltez y nos da de 38.84. ¿Se acuerdan que la comparamos contra 200? ¿Para qué? ¿O por qué? Porque es el valor máximo permitido. Exacto. Ese es un límite que nos pone el reglamento, pero no lo pone nada más porque sí. Tiene una razón que es muy... Porque después ya no es aplicable la fórmula de Euler. Además de que ya no es aplicable, una relación de esbeltez tan alta, de 200 o más, quiere decir que es una columna demasiado esbelta, que no soporta prácticamente nada de carga vertical. Con una carga pequeñita vertical se pandearía de inmediato. ¿Se acuerdan del ejemplo que veíamos en clase cuando hicimos el curso el semestre pasado? Aquella analogía que hicimos con una regla de plástico, ¿no? y la comparábamos contra un borrador, por ejemplo, ¿no? Si yo trataba de comprimir la regla de plástico, que era una sección muy pequeña y muy esbelta, con poquita carga luego se pandeaba. Pero si le aplicara esa misma carga a un borrador, que es una sección más grande y más corto, pues nunca se pandeaba, ¿no? Necesitaría una fuerza mucho mayor. Entonces, algo que es muy esbelto necesita una carga muy pequeñita y luego inmediatamente aparece el pandeo. Entonces, una relación de esbeltez de 200 o más, incluso hasta de menos de 200, cercano a 200, es una columna que prácticamente es inservible, ¿no? No soportaría prácticamente nada de carga. Si aquí nos hubiera salido un valor de 199, ya ni siquiera seguiríamos con la revisión. Ya desde aquí podríamos responder a la pregunta del problema, ¿no? ¿La columna resiste los elementos mecánicos, sí o no? Ya desde aquí podríamos decir que no. Ya ni siquiera nos entretendríamos en revisar lo demás. Pero bueno, no es el caso. Tiene una relación de esbeltez de 38, que es bastante aceptable, y entonces continuamos. La comparamos con este otro valor,
¿quién se acuerda qué valor es este, de esta fórmula? ¿Quién se acuerda de dónde salió? Que lo usamos ya mucho en las Eso sí es columnas de Euler, ¿no? semestre pasado. Sí, es la fórmula de Euler, ¿no? Es el pandeo inelástico para columnas cortas, ¿no? Muy bien. A ver, Cristian, estás muy callado hoy. ¿No? ¿No te acuerdan? ¿No se acuerdan? No. ¿Sí me escuchan o no me están escuchando? Sí. ¿Puede repetir cuál es el que dice? Ah, les preguntaba, ¿de dónde sale este valor con el que vamos a comparar esos 3884? Esta expresión que está aquí, esta fórmula, ¿quién se acuerda por qué lo tenemos que comparar y de dónde sale? Es el pandeo Porque además de esta comparación, ¿sí? No, siga, está bien. Ah, porque les decía, bueno, además de esta comparación, pues resulta esta aseveración que está aquí entre paréntesis. Bueno, tiene que ver, les recuerdo, tiene que ver esa expresión con la fórmula de Euler. ¿Se acuerdan que la fórmula que desarrolló Euler la desarrolló haciendo una serie de aseveraciones y de idealizaciones y la logró demostrar, pero solamente para el comportamiento de columnas esbeltas? ¿Sí? Entonces, la fórmula de Euler es aplicable solamente para esos casos, para columnas esbeltas. Columnas que no son esbeltas, entonces las consideramos como columnas cortas, entre comillas, y quiere decir que son columnas que no van a fallar por pandeo, sino que fallan por compresión. Bueno, nosotros comparamos la relación de esbeltez contra este valor, porque este valor justamente es el límite de Euler, o el límite que encontró Euler para la aplicación de su fórmula, o sea, el límite para saber si la columna es esbelta o es una columna no esbelta, o columna corta. Entonces, por eso hacemos la comparación. Finalmente, este valor de 3884 es menor al valor que nos da la fórmula de Euler. Por lo tanto, no es aplicable la fórmula de Euler, lo consideramos como columna no esbelta, y entonces el esfuerzo de la columna lo podemos calcular con esta fórmula, que no es la fórmula de Euler, ¿sí? Si esta relación de esbeltez fuera mayor a este valor, entonces sí podríamos aplicar la fórmula de Euler para calcular este esfuerzo. O sea, esta comparación nos sirve como decisión. Aplicamos aquí Euler o aplicamos esta fórmula que no es Euler. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no podemos aplicar Euler. ¿Puede repetir, profesor, cuál es la de Euler y cuál no? Ok. El resultado de esta comparación es saber si podemos aplicar Euler para columnas esbeltas o no. O se trata de una columna corta o no esbelta y que no podemos calcular su esfuerzo con la fórmula de Euler. Entonces, este es el caso. No es aplicable Euler para calcular el esfuerzo, porque su relación de esbeltez es más chica que el límite de Euler, o este límite de relación de esbeltez, el resultado de esta expresión. Entonces, no aplicamos la fórmula de Euler, aplicamos esta otra. ¿De dónde salió esta otra fórmula? Es una fórmula obtenida de manera experimental. Se obtuvo probando muchas columnas cortas o muchos elementos considerados como no esbeltos, y se llegó a la conclusión de esta expresión. Esta pueden encontrarla en los reglamentos escrita de maneras un poquito diferentes, pero finalmente es prácticamente la misma. ¿Qué puede cambiar? Pues puede cambiar esta constante. Aquí en el reglamento de nosotros dice .658. Si usan el reglamento de, no sé, de Italia, pues se van a encontrar una fórmula parecida, y a lo mejor aquí dice .550. ¿Sí? Porque, bueno, pues la constante que ellos
encuentran es el resultado de su experimentación. Este es el resultado del de nosotros. Pero la expresión va a ser muy parecida. Entonces, vamos a aplicar esta. Y para poder aplicarla, justamente la fórmula de todos modos está en función de un valor de esfuerzo que es el valor de Euler. Esta es la fórmula de Euler. ¿Profe? ¿Perdón? ¿Es el esfuerzo de Euler? Exacto. Esta de todos modos es la fórmula de Euler, está aquí abajo, pero si se fijan interviene aquí arriba, dentro de la fórmula completa. Entonces, de todos modos calculamos con esta fórmula el esfuerzo de Euler y lo metemos acá para poder calcular ya el esfuerzo crítico, que es el que nosotros necesitamos, que es este resultado de acá abajo. Entonces, bueno, aplicamos esta fórmula. Bueno, me regreso. Si este valor de aquí, esta comparación de aquí, si nuestra relación de esbeltez hubiera sido mayor a este valor, que anda más o menos para un acero tipo A36, porque si se fijan está en función del tipo de acero, aquí está el FY, entonces está en función del tipo de acero. Para un acero tipo A36, este valor anda sobre un valor de 130 más o menos. Entonces, si aquí hubiéramos tenido una relación de esbeltez de 135, en vez del 38, si tuviéramos 135, entonces esto sería mayor a esto, y por lo tanto sería una columna esbelta, y por lo tanto sí sería aplicable Euler. Entonces, el valor del esfuerzo del esfuerzo crítico, sería directamente la fórmula de Euler, que es esta. Ajá. Eso, revísenlo en sus notas de compresión, y ahí lo tienen, ¿no? Lo estuvimos usando. Bueno, entonces continuamos. Este es el esfuerzo crítico, lo calculamos de esta manera, sustituimos los valores, y tenemos un esfuerzo de 2.333 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando multiplicamos un esfuerzo por un área? Nos da una carga, ¿sí? Y justamente es la carga resistente que andamos buscando. La carga resistente es igual al área de la sección transversal por el esfuerzo crítico que calculamos, y además afectado por un factor de reducción. Acuérdense que el método que estamos usando pues, incluye los factores de carga y los factores de reducción. Entonces, calculamos la carga y nos da 244 toneladas. Con eso, fíjense, la carga que está aplicada en la columna es de 20. Y la columna, nada más de carga axial, soporta 244. Sin embargo, no quiere decir que esté ya desde aquí, digamos, que está sobradísima y que hay que cambiar el perfil. No, porque todavía nos faltan los momentos, ¿sí? A lo mejor por carga axial o por carga de compresión, sí, le sobra mucho. Pero esa misma sección tiene que soportar momentos. Entonces, pues todavía continuamos con la revisión. Bueno, entonces ya tenemos los elementos para poder calcular esta relación y poder determinar cuál fórmula de interacción vamos a usar. Acuérdense que si es mayor a 0.2 o si es menor a 0.2, usamos una u otra. Entonces hacemos la división. La carga que está aplicada, ¿quién me puede decir por qué no son 20 y ahora son 28? ¿Por el de amplificación? No, todavía no llegamos a los factores de amplificación. Los factores de amplificación son para los momentos. Porque se multiplicó por la longitud. No, no tienes por qué multiplicar la longitud por la carga. Por el factor de carga de 1.4. Exacto. Acuérdense que esta carga es la carga última. Y ya lo habíamos comentado, no le llamamos carga última ni momento último hasta que no está afectado por el factor de carga, ¿sí? Entonces aquí ya se llama carga última porque son los 20 toneladas, pero por 1.4. Entonces por eso nos da 28. Entonces son los 28 entre los... ¿Perdón? Una pregunta. Sí. El coeficiente que tiene ahí con el de arriba, el de 0.85. Ajá. ¿Por qué es 0.85 si anteriormente siempre estábamos usando 0.9? Porque para este caso en particular, el reglamento nos dice que sea 0.85. Ok. Sí, o sea, para este 0.85. Acuérdense que son estos factores, nos los indican los reglamentos y los va, depende de los casos que se traten, tenemos que hacerle caso, ¿no? A lo que diga el reglamento. Y también acostumbrarnos, ya les había comentado, que estos valores
tanto este valor como los de carga, ese 1.4 que tanto usamos, o el 1.1, el 1.2, o los que se encuentren, pueden cambiar con el tiempo, ¿sí? Acuérdense que los reglamentos es justamente de las cosas que se van actualizando cuando suceden cosas como los sismos estos, ¿no? Entonces, los factores que usamos ahorita no son los mismos que se usaban hace 25 años, o en el sismo del 85, usamos otros factores totalmente diferentes. Y también pueden cambiar de un reglamento a otro, ya les había también eso comentado. Si se van ustedes a otro país y diseñan en otro país, pues tienen que usar los que digan en ese país. O incluso dentro del mismo país, en otro estado, ¿no? Reglamento de Nuevo León, por ejemplo, puede tener factores diferentes. Entonces, por eso pues, es importante que lean las normas técnicas que ellos tengan o el reglamento que tengan para usar los que ellos tengan. Ustedes pueden usar factores más rígidos, ¿no? Más conservadores, si ustedes quieren. O sea, si ustedes dicen, quiero usar el de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México dice que es 1.4, y el de Monterrey dice que nada más lo multiplique por 1.2, pero yo quiero hacer 1.4, bueno, estás exagerándole porque estás usando el de la Ciudad de México. Eso no está mal, porque pues te estás protegiendo un poco, ¿no? Pero si usaras el de 1.2, que es el que dice el reglamento donde estás haciendo el diseño, pues estás cumpliendo. Acuérdense que los reglamentos se convierten en leyes, ¿no? Cuando ya los autorizan los ayuntamientos o las cámaras de los legisladores estatales y los publican en el diario oficial, se convierte en una ley que hay que cumplir, ¿no? Y si sucede algún daño en la estructura, alguna cosa, bueno, pues tienen que revisar cómo se hizo el diseño, cómo se hizo el cálculo, y si descubren que el reglamento decía que usaras 1.2 y usaste 1.1, bueno, pues ya entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Pero si descubren que debías de usar 1.2 y tú usaste 1.4, o sea, quiere decir que le aumentaste todavía más, bueno, pues entonces no tienen problema. Eso ya depende del criterio de quien esté diseñando. Claro que exagerar en los factores, pues eso implica en el costo, ¿no? O sea, aumenta los costos de las estructuras. Bueno, entonces, sí, dime. No, que gracias. Ok, entonces el valor punto 115 menor a punto 2, por lo tanto, la fórmula de interacción que vamos a usar es la segunda, que es esta, ¿sí? Ahora, como nada más hay momento flexionante alrededor de un eje, o sea, no hay flexión biaxial, sino nada más se está flexionando alrededor de un eje, entonces la expresión la podemos reducir, le podemos quitar el segundo, bueno, en este caso el primer término, bueno, más bien sí, el segundo término, y queda nada más así, ¿sí? Nada más hay momento en un eje. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para poder revisar. ¿Qué nos falta para poder aplicarla? Ya, el primer término ya lo tenemos, ¿sí? Nada más nos faltaría multiplicarle por 2 el denominador, pero ya es este valor, ¿no? Ya lo tenemos. El segundo término, para poder sustituir valores, pues necesitamos calcular el momento último que está aquí arriba en el numerador, y ese momento último, ahora sí, es el momento afectado por un factor de carga, pero también por los factores de amplificación. Entonces tenemos que ver si vamos a calcular factor de amplificación 1 y factor de amplificación 2. Aquí resulta lo que ya comentamos, como el marco es simétrico en forma y en carga, no es desplazable. Por lo tanto, el segundo término, va a valer 0. No hay desplazamiento, por lo tanto no hay factor de amplificación 2, nada más hay 1. Y ese es el que tenemos que calcular. Lo dejaremos para la siguiente clase a partir de aquí. Ok, gracias, profe. Gracias, profe. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. Yo sí, profe, con respecto al factor del que comentó Cristina, el que vale 0.85, o sea, en este caso vale 0.85 para todo lo que sea para todo este tema. Para carga de compresión, sí. Para carga de... Okay. Sí, gracias. Bueno, entonces aquí terminamos y nos vemos el jueves. Mañana, a las 5.